A ver, imaginemos por un momento que hay una versión de la fe que fue, digamos, borrada a propósito de la historia. Un conocimiento que no se perdió por accidente, no, sino que fue ocultado, cubierto por un velo de miedo, de poder. Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en esa historia oculta, en esas páginas que, contra todo pronóstico, se negaron a morir. Entonces, la pregunta es, ¿y si todo lo que conocemos, las historias, las enseñanzas, son solo una parte de un mensaje mucho más grande, más profundo? ¿Qué pasaría si por ahí hubiera otros textos, otros evangelios que contaran una versión, una versión muy, muy distinta de la historia? Y bueno, la respuesta a esa pregunta estuvo literalmente enterrada durante siglos, hasta que de repente, en 1945, allá en el desierto de Egipto, cerca de un lugar llamado Nag Hammadi, unos campesinos encontraron algo increíble. Una biblioteca secreta. Eran libros que habían sido sellados en vasijas de arcilla, escondidos para protegerlos de quienes, pues, querían destruirlos. Esto nos lleva a la biblioteca prohibida. Porque lo que encontraron, ojo, no eran simples copias de los evangelios que ya conocemos, no. Eran textos totalmente distintos, con un mensaje tan radical que en su momento fueron declarados herejía y, perseguidos hasta casi desaparecer. Estos manuscritos, que hoy conocemos como los evangelios gnósticos, no tenían reglas que seguir, sino que eran más bien como un mapa hacia el interior del alma. Eran como instrucciones para despertar una conciencia que está dormida, un conocimiento que, según ellos, se había enseñado en secreto, solo a un círculo muy íntimo de discípulos. Un universo dividido. Y es que aquí es donde la historia se pone de verdad fascinante, porque estos textos pintaban un cuadro del universo totalmente distinto al que estamos acostumbrados. Para entenderlo, hay que meterse en una cosmología de luz y de sombras. A ver, comparemos un poco para que se entienda bien. Por un lado, la creencia, digamos, ortodoxa, dice que un único Dios bueno creó un mundo bueno, simple. Pero para los gnósticos y, mucho después, para los cátaros, la cosa no era tan así, era más compleja. Ellos veían este mundo material, ¿no?, con todo su sufrimiento, la muerte, como la creación de un Dios menor, un creador imperfecto. Creían que nuestra verdadera esencia, lo que somos de verdad, es una chispa divina que está atrapada aquí, en este mundo. Y la salvación entonces no viene de afuera, de una iglesia o una institución, sino de un despertar desde adentro. Y la palabra clave aquí, el concepto central de todo esto es gnosis. Es una palabra griega que no significa creer, ojo, sino conocer. Pero no es un conocimiento de libros, no es algo intelectual. Es un conocimiento directo, por experiencia propia. Una especie de revelación que te cambia por completo la forma de ver la realidad. En el fondo, se trata de recordar quiénes somos realmente. Entonces, la visión del mundo que tenían era dualista, o sea, dividida en dos. Por un lado estaba el Dios verdadero, una fuente de luz pura, totalmente espiritual. Y por otro, un creador menor, al que a veces llamaban el demiurgo. Piensen en él como una especie de artesano cósmico un poco torpe, que creó este universo material imperfecto. Nuestras almas, según ellos, son pedacitos de esa luz divina, chispas que quedaron atrapadas en esta prisión que es el cuerpo. Así que el objetivo de la vida era, a la vez, simple y súper profundo. Despertar, recordar de dónde venimos y liberar esa chispa para que pueda volver a su hogar espiritual. Muy bien, ahora el maestro de la luz. Porque claro, con esta visión del mundo, la figura de Jesús se reinterpreta por completo. Si el mundo es una prisión, entonces, ¿cuál era la misión de Jesús en todo esto? Para ellos, Jesús no era simplemente un salvador al que había que adorar y punto. No, era un guía, un maestro de luz. Su verdadera misión no era tanto morir por los pecados de todos, sino enseñar un método para despertar esa conciencia divina, esa chispa que, según ellos, duerme dentro de cada ser humano. De hecho, para muchos gnósticos, era impensable que un ser tan puro y espiritual como Jesús pudiera tener un cuerpo de carne y hueso, porque veían la materia como algo corrupto. Creían en algo que se llama docetismo, que es básicamente la idea de que su cuerpo era como una ilusión, una apariencia que tomó para poder entregar su mensaje.
¿Y cuál era el mensaje? Pues ese conocimiento secreto, la gnosis, que era la llave para liberar el alma. Y su enseñanza principal era, brillante por lo simple que es, el reino de Dios no es un paraíso lejano al que se llega después de morir, no, es un estado de conciencia, una realidad interior que se puede experimentar aquí y ahora, a través de ese despertar espiritual. La salvación no era algo que se esperaba pasivamente, era algo que se recordaba activamente. Entramos en la parte más oscura de esta historia, la guerra contra una idea. Y es que uno podría pensar, bueno, unas ideas centradas en el despertar interior, en la paz, ¿qué problema podrían causar? Pues provocaron una de las represiones más violentas de la historia. Se desató una guerra, pero no contra un ejército, sino contra una idea. ¿Y por qué tanto lío? La respuesta es simple: poder. Esta enseñanza era una amenaza directa, frontal, contra el poder de la iglesia institucional que se estaba formando. Pensemos un segundo. Si la divinidad está dentro de cada uno, ¿para qué se necesitan sacerdotes que hagan de intermediarios? Si la salvación es algo personal, un despertar propio, ¿para qué sirven los sacramentos de la iglesia? Y si el mundo material es una presión, ¿qué valor tienen las riquezas, las tierras, las propiedades de la iglesia? En resumen, esto creaba un camino directo a Dios que la institución simplemente no podía controlar. Y la reacción, claro, fue contundente. Ya desde el siglo II, los primeros gnósticos fueron condenados como herejes. Pero las ideas no murieron. Siglos después, resurgieron con los bogomilos en los Balcanes. Y ya para el siglo XII, florecieron con muchísima fuerza como el catarismo en el sur de Francia. La respuesta de la Iglesia fue brutal. En 1209, el Papa lanzó la Cruzada Albigense, una guerra de 20 años contra ellos, que terminó en 1244 con la caída de su último gran fuerte, la increíble fortaleza de Montsegur. 210. Hay que detenerse un momento en este número. 210. Ese fue el número de líderes espirituales cátaros, los llamaban los perfectos, que después de que cayera Montsegur les dieron una opción: o renuncian a su fe o mueren. Los 210 eligieron caminar, por voluntad propia, hacia una hoguera gigante, antes que traicionar sus creencias. El eco sobreviviente. Después de eso, la represión fue casi total. Parecía que la idea había sido aplastada, aniquilada para siempre. Pero, a pesar de todo, un eco sobrevivió, esperando pacientemente a que alguien volviera a escucharlo. Quemaron sus libros, sí, silenciaron a los creyentes, pero como ellos mismos decían, la verdad no se puede destruir, solo se puede esconder. Y así, esa misma idea, perseguida hasta la muerte en Francia en el siglo XIII, es la que, increíblemente, reapareció siglos después, dentro de una vasija de barro, en medio del desierto de Egipto. El círculo se cierra. Y hoy, esa fascinación está de vuelta, y con mucha fuerza. El redescubrimiento de textos como el Evangelio de Tomás o el de María ha abierto una ventana a un cristianismo que dábamos por perdido. Hoy, los castillos cátaros allá en Francia son destinos turísticos que atraen a millones de personas. Y sus ideas, ¿no?, sobre el autodescubrimiento espiritual, sobre cuestionar la autoridad, resuenan muchísimo en nuestra época. Inspiran libros, películas y hasta nuevos movimientos espirituales. Y todo esto nos lleva a algo casi profético. Son las palabras del último perfecto cátaro del que se tiene registro, Guillem Belibast. Justo antes de morir en la hoguera en 1321, dijo: «En 700 años el laurel volverá a reverdecer». Era una promesa, una esperanza de que su fe algún día renacería. Bueno, 700 años después, justo a principios de este siglo XXI, el interés por su historia está más vivo que nunca. Estas ideas, que son antiquísimas, desafiaron en su momento a uno de los imperios más poderosos de la historia. La pregunta que queda en el aire es si hoy, en un mundo que a menudo busca respuestas más allá de las instituciones tradicionales, estas ideas sobre encontrar lo divino adentro de uno mismo, ¿nos siguen desafiando también?